Cuando se trata de los impuestos, nos vamos a estar refiriendo que son sumas tomadas del patrimonio de los particulares por parte del Estado para llevar a cabo sus fines, pero sin que estos reciban una contraprestación directa a su favor, pues estos van al Tesoro Nacional para posteriormente sufragar el gasto público. Un ejemplo de esto pueden ser el ITBMS, el impuesto sobre la renta, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto de que son tomadas del patrimonio de los particulares sin que estos reciban una contraprestación inmediata? Que los impuestos son aquellos tributos que el Estado nos exige, pero que nosotros en ese mismo momento no podemos percibir o no recibimos nada a cambio. Los que pagamos impuestos sobre la renta, a nosotros se nos deduce ese impuesto sobre la renta, eso se manda a las arcas del Estado y finalmente con ese dinero posteriormente se llevarán a cabo algún tipo de obras o actividades que lo más probable es que nos beneficien, pero nosotros no lo vamos a percibir de manera inmediata. Igualmente, cuando se trata del ITBMS, que es ese impuesto que nosotros pagamos cuando compramos algún tipo de bien o servicio y se nos genera o se nos cobra en principio ese ITBMS, pero a diferencia de las tasas que vamos a verla continuamente, nosotros no vamos a percibir inmediatamente ningún beneficio. En relación a las tasas, y esta es una de las diferencias más marcadas o lo que nos permite diferenciar una de otra, las tasas son sumas también tomadas del patrimonio de los particulares por parte del Estado, pero dichos particulares reciben una contraprestación directa determinada e individualizada a favor. Estas definiciones las encontramos, yo no se las di textualmente, pero las vamos a encontrar en los artículos 3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Tributario, y cuando habla de las tasas dice: tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio por una entidad pública o el aprovechamiento de un bien público individualizado, o que se refiera, afecta o beneficie de modo particular al obligado tributario o contribuyente y cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento del servicio. Cuando el servicio o aprovechamiento sea de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o contribuyentes, o se preste o realice por el sector privado, será considerado como precio público. ¿Y qué quiere decir esto? Que al final las tasas es cuando yo requiero un servicio del Estado y por darme ese servicio a mí se me cobra un monto. El ejemplo más sencillo de tasas son, por ejemplo, los certificados de nacimiento y los certificados de soltería, o algún tipo de
certificación cuando vamos a cambiar el carro, que tenemos que comprar unas tarjetas. A eso se le llama tasa. ¿Por qué? Porque a diferencia de los impuestos, yo recibo inmediatamente algún tipo de provecho o beneficio con mi pago. Por ejemplo, cuando yo voy a buscar un certificado de nacimiento, a mí me cobran una tasa por darme ese documento, pero yo percibo inmediatamente ese beneficio o esa retribución. Mientras que con los impuestos no sucede eso, pues estos se mandan a la arca general del Estado y yo al final ni siquiera sé para qué se utiliza, pero no recibo ninguna contraprestación de manera directa. ¿Me expliqué? Correcto, profesor. Alto y claro, profesora. Ok. En relación a las contribuciones especiales, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios especiales derivados de la realización de obras públicas o de la prestación o ampliación de servicios públicos. Por ejemplo, se nos habla de la contribución en la seguridad social y se establece que estos no deben tener un destino diferente, a el objetivo por el cual se recauda. Las contribuciones especiales tienen como hecho generador o como objetivo fundamental la realización de obras públicas o de prestaciones de servicio. Como les dije, se puede ver en el ejemplo de esta relacionado a la cuota obrero patronal que pagan tantos empleados como empleadores, al igual que lo que conocemos o se denomina seguro educativo. También cuando se habla de contribución de mejoras, ciertamente debería entenderse que se utiliza para costear algún tipo de obras públicas que produce una valorización inmobiliaria como por ejemplo parques, algún tipo de construcción que ayude o que sea de provecho para la comunidad. En relación a el seguro social, como ya lo hemos dicho, se supone o se entiende que su objeto o su objetivo es ciertamente garantizar a la población esa asistencia médica que en nuestro país se supone que los que trabajamos deberíamos tener de manera garantizada, adquirir medicamentos, etcétera, pero bueno, ya en la práctica nosotros más o menos diferimos con esa situación. Profesora, consulta. Profesora. Ok, profesora. Señor Catuí. Profesora, a nosotros siempre se nos ha dicho como estudiantes de Derecho que el abogado debe buscar la verdad por encima de cualquier cosa, siempre apegado a la Constitución y a las leyes.
Y estoy viendo, ahora que estamos leyendo especialmente el artículo 5 sobre contribuciones especiales, y usted acaba de mencionar sobre el seguro social, y este artículo 5 dice que los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el costo de la obligación. Pero estamos viendo que en la práctica, como usted lo dijo, esto es una flagrante violación a las normas y a las leyes. Entonces nosotros como estudiantes de Derecho estamos viendo, estamos aprendiendo leyes, estamos ajustándonos a la Constitución y a la ley, sin embargo hay una violación flagrante a la ley por parte de las autoridades. Entonces yo me pregunto, nosotros al final del camino, si estamos viendo todas estas violaciones, ¿de qué estamos hablando, profesora? Me pregunto. Bueno, señor Castro, como docente, como profesora, mi respuesta debe ser precisamente por eso es que están estudiando, para que tengan el conocimiento y para que en su momento puedan luchar para realizar los cambios que realmente necesita nuestro país y que sean apegados a la norma. Y a nosotros, los docentes, y ese es algo que a veces conversamos entre abogados. Yo tengo la bendición, lo digo así, de trabajar en el órgano judicial. Y a veces conversamos de las motivaciones y el entusiasmo por la cual llegan los estudiantes a la Facultad de Derecho. También tengo la oportunidad, cuando se hace, no se ha realizado últimamente, pero en la facultad a veces hacemos entrevistas con los estudiantes de primer ingreso, donde les preguntamos, una de las preguntas que se le hace es ¿por qué quieres ser abogado? Y generalmente todas las respuestas van en la misma línea, no porque quiero defender a las personas, porque quiero que se haga justicia. Y eso no es que sea malo ni imposible, pero durante la práctica del ejercicio nos vamos a encontrar que no todas las cosas son como nosotros lo percibimos, o que no todas las cosas son como específicamente se dicen en las leyes. Nosotros tenemos que aprender aquí definitivamente lo que está en la norma, porque esa es nuestra herramienta. Pero en la práctica muchas veces se van a dar situaciones que nosotros vamos a sentir que están alejadas de lo que dice la norma, de lo que dice el derecho y de lo que nosotros creemos debe ser. Sin embargo, a pesar de ello, debemos seguir intentando, porque precisamente por eso es que somos abogados, defender los derechos. Y créame, señor Gatuy, que también creo que han escuchado que dicen que donde hay 5 abogados hay 6 opiniones. ¿Por qué le digo esto? Porque usted va a tener la suya, la señora Núñez va a tener la suya, y puede, lo importante de eso no es tener una opinión divergente ni contraria, sino poder sustentar. De allí es que se diferencia un abogado en relación a otro, que yo pueda, independientemente de mis opiniones, poder sustentarlas. No que yo diga, no es que eso es así, porque sí. Ok, a nosotros nos tocará en su momento hacer la diferencia, profesora. Así es. Ojalá lo logren, ojalá y tengan ese ímpetu, y ojalá en nuestro país tenga mejores días en el que podamos ciertamente llegar a ver reflejado
lo que todos quisiéramos en relación a la caja del Seguro Social, en relación a las calles, en relación a la educación, tantas y tantas cosas que todavía no vemos materializar.